buena tarde a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy me encuentro en la Casa de la Cultura Jurídica de Guadalajara, dialogando con la encargada de vinculación con la sociedad, la maestra Noemí Márquez. ¿Qué tal, Noemí? Buenas tardes. Hola Omar, buenas tardes. Gracias por visitarnos. Bueno, pues la pregunta obligada, Noemí, es ¿qué se hace en las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación? ¿Cuál es su labor? O sea, ¿qué es lo que se hace acá? ¿Cómo es que funciona la sede nacional, local? ¿Cómo es que funciona todo esto de las casas de la cultura jurídica? Sería muy interesante como primera premisa de esto. Gracias Omar, pues un gusto tenerte aquí, un placer saludarte y comentar acerca de las casas de la cultura jurídica. Estos son centros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se han instalado, al menos una en cada estado de la República, y que a través de los servicios que se ofrecen de manera gratuita se busca difundir el conocimiento jurídico y jurisdiccional a la población en general. ¿Cuáles son estos servicios que se ofrecen? Tenemos 4 programas. Desde el año 2015 se concentró en 4 programas fundamentales. Uno de ellos es el área de eventos, en el cual se pueden encontrar con diversas convocatorias o un catálogo de eventos donde van a ver ustedes en una cartelera cuáles son los que están por realizarse. Están clasificados por mes, por ejemplo, diplomados, seminarios, cursos, talleres, conferencias, mesas redondas, etc. Luego está el programa de servicios documentales, en el cual van a encontrar un archivo histórico. Tenemos expedientes con una antigüedad de 1804 a 1950, es decir, documentos históricos de más de 200 años. Cualquier persona puede venir a hacer investigación. Aquí les facilitamos una bata, gogles, cubrebocas, guantes, etcétera, para que las personas que asisten puedan protegerse, pero también por proteger los acervos documentales históricos. Dentro de esta área también se encuentra nuestra biblioteca. Aquí van a encontrar alrededor de 30,000 libros especializados en materia jurídica. También una hemeroteca, el área de compilación de leyes, y a través de esta área de servicios documentales también pueden acceder a ciertos eventos, como son los talleres de búsqueda de información jurídica por internet o Conoce tu biblioteca. También tenemos otro programa que es el de promoción de publicaciones, en el cual la Corte edita diversos libros, sobre todo de doctrina jurídica, pero últimamente el Centro de Estudios Constitucionales ha hecho una serie de volúmenes en el cual se ha clasificado la jurisprudencia por tema. Entonces, si deseas hacer una investigación con una temática en específico, estos volúmenes son sumamente efectivos. Son muy asequibles tanto en su costo como en su contenido, para que cualquier persona que esté interesada en leerla pueda tener a su alcance esta información. Muy interesante esta premisa, ¿no? Porque, bueno, para mí todo esto de la corte y todo el amplio, digamos, recursos que tienen de documentos, los elementos formativos que ofrecen, vaya, reciente para mí, es algo muy nuevo. En ese sentido, muchísimas gracias por el apoyo, ¿no? Por esta, digamos, apertura a estas instituciones. Y que, bueno, dialogando a través del tiempo, estos últimos tiempos, con operadores jurídicos, académicos, investigadores, una de las premisas, una de las constantes en todas estas premisas es precisamente la falta de vinculación con la sociedad. Muchas veces existen las instituciones, tienen incluso un legado histórico muy interesante, pero la sociedad en general desconocemos cómo es que funcionan, desconocemos para qué sirven, desconocemos, digamos, muchas cosas acerca de este mismo tipo de fenómenos formativos, incluso de interés social, ¿no? De interés público. Por ejemplo, qué sé yo, conocer los derechos de cada quien, conocer el derecho, el singular, ¿no? En este caso concreto. Luego es como, desde mi punto de vista, muy loable esta labor de difusión,
un montón de cursos, un montón de diplomados, un montón de eventos, un montón de videos que en concreto ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso vinculado a través de las casas de la cultura jurídica, precisamente en este caso concreto aquí en Guadalajara. Desde ese punto de vista, no sé cómo podemos acceder como público en general, porque muchas veces tienen la idea un poco errónea, un tanto fuera de la realidad, de que esto solo es para abogados, ¿no? O de que esto solo es para operadores jurídicos en sentido estricto. Sin embargo, considero, eso es un criterio personal, que esto pues, puede ser de interés general para el público en general, ¿no? Vaya, cualquier ciudadano, si bien no debe, al menos sí puede poderse hacer una idea de todas estas formas de poderse formar en tanto que ciudadanos. O sea, en ese sentido es una labor pues, bastante loable esto que se hace acá desde la vinculación con la sociedad. Sin embargo, al respecto, ¿qué más nos puedes compartir de este trabajo que hacen tan interesante en la Suprema Corte de Justicia? Claro que sí, Omar, con todo gusto. El cuarto programa de las Casas de la Cultura Jurídica es este de vinculación con la sociedad, que nace en el año 2015. Las Casas de la Cultura nacen en 1995 como un proyecto de rescate de los acervos históricos, es decir, de aquellos expedientes que había generado el Poder Judicial Federal, fueron rescatados, fueron organizados, clasificados y se crean archivos generales. En ese momento no se llamaba Casas de la Cultura Jurídica, sino archivos generales. Después se fue dándole un cariz distinto al integrarse a sus servicios, ya no solo el archivo histórico, sino también la promoción de los derechos humanos, la promoción, actualización y profesionalización de los especialistas en derecho. Sabemos que el derecho está en permanente evolución, así que nuestra constante actualización es imprescindible. Así que se empiezan a ofertar conferencias, seminarios, talleres, para que, como bien decías, los operadores jurídicos tuvieran estas alternativas de profesionalización. Pero para el año 2005 se le da una nueva característica y una nueva visión a la emisión a las casas de la cultura jurídica, o más bien a esos archivos generales, para transformarlos en casas de la cultura jurídica. Y es para el año 2015 que nace el programa de vinculación con la sociedad, que es el que tengo el gusto de coordinar, y en el cual nos dirigimos, podríamos decir que hay dos públicos. Por una parte, el público especializado en derecho y el público no especializado en derecho. Los eventos del área de vinculación con la sociedad van especialmente dirigidos a las personas no especialistas en derecho, es decir, aquellos eventos que realizamos procuran ser lo menos técnico posibles y utilizar un lenguaje asequible, un lenguaje sencillo, no tan técnico, para que cualquier persona que no haya estudiado previamente derecho pueda comprender. Y bueno, te hablaré aquí de uno de mis eventos clave, que se llama La Corte es tu casa. A través de este evento de La Corte es tu casa presentamos diversos temas específicos, pero sin dejar de tocar temas generales. Por ejemplo, de derechos humanos. ¿Por qué hablar de derechos humanos? La Suprema Corte de Justicia de la Nación es guardián constitucional, protector de los derechos humanos en México. Para comprender la importancia de la labor de la Corte como guardián constitucional y protector de los derechos humanos en México, hay que hablar de derechos humanos. Y en este sentido, cada vez que yo doy una plática, una charla, tengo un objetivo bien claro, que es poder transmitir qué son los derechos humanos, cuáles son y cómo se hacen valer. Entonces empezamos despertando en el público que nos está escuchando esta curiosidad y despertando ese conocimiento que ya tiene, pero que hay que hacerlo evidente. Por ejemplo, desde que una persona se levanta, yo le pido que haga este análisis desde la hora en que te levantaste y llegaste aquí, qué derechos humanos has ejercido. Y a veces es fácil llegar a esas conclusiones de cuáles han sido esos derechos humanos ejercidos durante el día, pero a veces no es tan simple. Resulta que se han vuelto tan cotidianos que como que dejamos de darle la importancia.
Y entonces a través de esa plática pues tratamos de hablar nuevamente del derecho a la vida, al nombre, a la nacionalidad, a la identidad, a la información, educación, familia, vivienda, salud, cultura, deportes, y luego hablamos de las libertades, ¿verdad? Para poder llegar hasta aquí, hoy gozaste tú de libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de tránsito, etcétera. Entonces, a partir de una plática sencilla, podemos establecer que los derechos humanos son un conjunto de bienes indispensables que nos permitirán plantearnos y realizar un proyecto de vida. Y luego, ¿qué son esos derechos humanos? Pues hablamos de un catálogo de derechos. Si hablamos de su clasificación, pues podemos hablar de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, los derechos de solidaridad, pero sobre todo a través de ejemplos prácticos para que la gente en general pueda irse identificando por qué es necesario conocer los derechos humanos, saber cuáles son y luego cómo se hacen valer. Aquí también procuramos despertar en la gente, en las personas que nos escuchan. Cuando digo la gente, a veces eso no me gusta porque parece que es los otros y nosotros. No es así. En las personas, poder identificar o que hagan memoria y que puedan identificar si han sabido de una violación a derechos humanos, si ellos creen que actualmente hay violaciones a los derechos humanos. Generalmente la respuesta es que sí, que el día de hoy hay violaciones a los derechos humanos, pero ¿cómo podría defenderse una persona si ni siquiera sabe cuáles son sus derechos? Y luego, si sufre una violación, ¿cómo puede hacerlos valer? Y luego hablamos de esos medios no jurisdiccionales y de los medios jurisdiccionales de derechos para protección, defensa y restitución de derechos humanos. Y cuando hablamos de esos medios jurisdiccionales, pues llegamos necesariamente al Poder Judicial Federal. Entonces aquí pues hablamos de cómo se integra el Poder Judicial Federal, de esta última reforma que hubo en marzo de 2021. Hablamos de una Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, pero además como cabeza del Poder Judicial Federal. Hablamos del Consejo de la Judicatura Federal, de los juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito y de apelación, de los plenos regionales. Ahora, dependiendo del público con el que estemos trabajando, quienes nos estén escuchando en nuestras exposiciones, pues es la cantidad de contenido que vemos, porque podemos, por ejemplo, abocarnos a un tema en específico que sería derechos de niñas, niños y adolescentes, o derechos de las personas con discapacidad, derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas, etc. También dentro de la exposición procuramos dar ejemplos de resoluciones emitidas por la Corte para lograr transmitir cuál es la importancia que tienen las resoluciones del máximo tribunal, tanto en la vida privada como en la vida pública de las personas. Vaya, toda una labor pedagógica, una labor en términos socráticos bastante mayéutica, como ayudar a la gente a conocer sus derechos. Y esto me llama mucho la atención precisamente por, uno, el tema de la transdisciplinariedad, es decir, en términos estrictamente académicos, en términos estrictamente de construcción de conocimiento científico, no todos los profesionistas vienen del área de derecho. Entonces, incluso quienes vengan del área de derecho es el problema con el cual se van a encontrar de cualquier área del saber. De repente los problemas tan complejos que el siglo XXI son realidad constante en muchas sociedades, se ve que una sola rama del saber no alcanza para poder explicar la totalidad de los fenómenos. Pienso, por ejemplo, en un caso concreto, operadores jurídicos, ahora se apuesta mucho por la antropología, por la sociología, por la economía, por la política, la filosofía y un largo etcétera, en el término de las intersecciones que los problemas que se suscitan pueden o llegan incluso a tener. Eso es algo interesante como primer punto. Y la segunda, que tiene que ver con el público, el gran público en general, ¿no? Sí. Dar a conocer prácticamente esto, quien no tenga, digamos, el privilegio, la dicha de formar parte, digamos, de un estudio universitario, no por ello deja de ser persona, no por ello deja de ser ciudadano, no por eso deja de ser humano, y sigue teniendo
esta noción precisamente de derechos humanos. Sí. Aquí surge otra muy interesante que es muy de juristas, ¿no? En términos de la justiciabilidad social que puede llegar a tener los derechos humanos, se habla de derechos fundamentales, precisamente en ese sentido. Es como la labor que hay, ¿no? Es, por un lado, la hiperespecialización tanto de operadores jurídicos como de profesionistas de otra área. Es decir, para los operadores jurídicos en sentido estricto, formarse en otras disciplinas, por lo regular de las ciencias sociales, de las ciencias económico-administrativas, que son las que están más inmediatas. Y por otro lado, las personas que no necesariamente vienen de formación jurídica, empaparse del lenguaje jurídico precisamente atendiendo a la misma justiciabilidad de los derechos fundamentales, le llamarían, digamos, los operadores jurídicos, ¿no? Esta distinción tiene que ver con filosofía del derecho, naturalmente, que es el tema del justnaturalismo, presuponer que existe una condición humana, ya sea divina, racional o lo que sea, que es universal e inherente a todos los seres humanos por el simple hecho de nacer, cosa que, bueno, será criticada por la otra rama del saber científico o filosófico en este caso concreto, que sería el positivismo, ¿no? Para que algo exista tiene que estar positivado en la ley, por lo tanto tiene que incluso modificarse el lenguaje de los derechos. Es algo muy interesante, pero en síntesis, ahondando en estas dos premisas, ¿no? Por un lado, la hiperespecialización, tanto de operadores jurídicos o de profesionistas que no vengan necesariamente de las ciencias jurídicas, y por otro lado, la difusión al gran público, es decir, a la sociedad en general, que es una de las labores precisamente que acá se hacen, ¿no? En los casos de la cultura jurídica. Un montón de cosas que hay, lenguaje sencillo, lenguaje llano, o sea, cualquier persona que tenga capacidad simbólica de poder leer, escribir sin necesariamente tener una formación especializada, puede acceder a temas relevantes de trascendencia social contemporánea, ¿no? En ese sentido es algo muy interesante. ¿Cómo es que, ahora sale como la pregunta obligada, cómo es que funciona, ¿no? ¿Cómo es que se distribuyen las labores? Hay un consejo técnico, hay un consejo editorial, hay distintas ramas. ¿Cómo es que funciona, vaya, la Suprema Corte en ese sentido de divulgación? Si bien sí, pues existe como tal la corte, ¿no? Los fallos y demás, pero sí detrás de todo eso hay un andamiaje interinstitucional muy interesante, producción de conocimiento científico, divulgación del conocimiento, que eso es precisamente lo que hacen aquí en concreto. Al respecto, ¿qué nos puedes, por ejemplo, aportar? Claro que sí, Omar, con mucho gusto. La Suprema Corte ha tenido esta vocación de difundir el conocimiento jurídico. No es nuevo, esto no es reciente, son muchos años. Te digo, este programa de vinculación con la sociedad, por ejemplo, nace en el 2015, las Casas de la Cultura desde el 2005 como tal. Pero no es únicamente conocimiento que genera en sí la Corte, es decir, la Corte, vamos a dividir, por ejemplo, Casas de la Cultura Jurídica. Todas las casas de la cultura jurídica a nivel nacional reportamos a una Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica que se encuentra en la Ciudad de México. Cuando se emite una convocatoria para un evento a nivel nacional, estos servicios digitales han sido sumamente útiles también para democratizar el conocimiento y ampliar las redes y el público a quien llega. Nos apoyamos de una plataforma llamada Moodle, donde la gente puede hacer sus inscripciones y puede darle un seguimiento a las conferencias a las que ha asistido, puede ahí calificar a los ponentes, a los disertantes, puede de ahí ver su reconocimiento, su constancia. También, Omar, por otra parte, la Suprema Corte está dividida en diversas áreas administrativas. O sea, tiene una parte jurisdiccional, una parte administrativa. La parte jurisdiccional de la Corte, pues podemos comentar sobre su funcionamiento en pleno o su funcionamiento en salas. ¿Cuántas salas hay? Son dos. Una, la primera sala, que se dedica a resolver asuntos en materia penal y civil, y una segunda sala que analiza y resuelve casos en materia laboral y administrativa. Pero luego esta parte no jurisdiccional tendremos, por ejemplo, el Centro de Estudios Constitucionales, que es sumamente importante. Tenemos la Unidad de Derechos Humanos, tenemos una Dirección General de Igualdad de Género y varias otras. Pero en cada una de estas puede estarse generando conocimiento científico, puede estarse explorando cuestiones de doctrina,
pero también hay esa vinculación con la Comisión Interamericana, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con otras cortes nacionales, y la Corte en su página de internet te ofrece esos vínculos a esas otras instituciones y también a ciertas plataformas. Por ejemplo, hay Libro, Avidex, para que puedas hacer una investigación más profunda sobre un tema en específico. Y algo muy importante, Omar, es que ahora la búsqueda de jurisprudencia, la búsqueda de tesis es cada vez más amigable, está al alcance de cualquiera que entre a la página de la Corte, y la Corte hace permanentemente talleres para que aprendamos a utilizar la plataforma. Te digo, es una herramienta que se ha vuelto cada vez más amigable, pero además la Corte pone a disposición esos talleres para que aprendamos a utilizarla. Es muy interesante, sobre todo esta última premisa, en tanto que la democratización del conocimiento es una labor bastante loable, es una labor muy, muy difícil, muy ardua, pero sin embargo no es imposible, ¿no? Que es algo que ha venido haciendo muy bien, digamos, la Corte, sobre todo el material que hay, es realmente increíble la cantidad de materiales que se producen, especialistas de renombre, ¿no? Gente de muy alto nivel académico, gente de muy alto nivel cognitivo, son precisamente los que elaboran, pues, no sé, precedentes, cuadernillos, textos, incluso obras colectivas. Es algo, vaya, muy rico. Creo que es una muy buena fuente del derecho, y no solamente del derecho, sino de las ciencias sociales en general, por el mismo tema que existe actualmente, ¿no? De, digamos, la democratización del conocimiento y la transdisciplinariedad, que precisamente trata de paliar o hacer frente a los problemas sociales que son en esta lógica Edgar Morin o Edgar Morin, ¿no? Según el ritmo, el modo, para cada quien como lo entienda. En ese aspecto es lo complejo, digamos, lo transdisciplinario. Incluso otros sociólogos, otros teóricos hablan de otras categorías, ¿no? Lo líquido, lo postmoderno, etcétera. Algo muy, muy interesante, pero vaya, en síntesis, esto de, por un lado, lo eminentemente jurídico para operadores o gente que se ha formado estrictamente en ámbitos jurídicos, y por otro lado, el gran público, que no necesariamente tiene formación jurídica o necesariamente, pues, es simplemente para llevar a buen puerto, ¿no? Para darle, digamos, esta labor tan loable, vaya, que hacen acá de democratizar el conocimiento. Este aspecto es algo, pues, muy interesante porque, insisto, es un mar de fuentes. Sí. Incluso tomando en sentido jurídico, estrictamente hablando, es una de las fuentes del derecho, precisamente la jurisprudencia, los antecedentes, es incluso una fuente obligada, ¿no? Para toda aquella persona que se dedique, y precisamente se hace desde la Corte, ¿no? Se hace desde la Suprema Corte de Justicia. Al respecto, bueno, ya nos has comentado todas las herramientas digitales que existen en la actualidad, los buscadores de tesis, los buscadores de jurisprudencia, incluso otras cortes, el sistema ONU, el sistema interamericano, son fuentes, digamos, no solo nacionales, sino incluso internacionales. Desde ese punto de vista, pues, es como más interesante todavía para cualquier persona. Sin embargo, ¿cómo podemos valernos, cómo podemos utilizar esto para, pues, prácticamente un proceso formativo, ¿no? Este proceso perpetuo de formación académica, incluso extraacadémica, que precisamente desde la Suprema Corte se facilita al alcance del gran público? Al respecto, Noemí, ¿nos puedes comentar? Muchas gracias. Sí, Omar, con gusto. Me gustaría empezar por comentarte que dentro de las exposiciones de este evento denominado La Corte es tu casa, es muy importante hablar del juicio de amparo, pero sabemos que el juicio de amparo es muy técnico. ¿Cómo vas a exponerle eso a personas que no han estudiado derecho? Bueno, pues tratamos de hacer referencia a casos prácticos para poder identificar cuándo procede un juicio de amparo. Tratamos de establecer que cualquier persona que se encuentre en territorio mexicano puede solicitar el amparo, es decir, la protección de la justicia federal. Y bueno, que hay juzgados, que hay tribunales que van a conocer de esta causa cuando se promueve un juicio de amparo. Y también hablamos de los medios de control constitucional, ya no solo del amparo, que es por excelencia el mecanismo protector de los derechos humanos en México y que ha sido
emulado por otros países. Incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla de este recurso efectivo, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de medios de control constitucional y además del juicio de amparo, hablamos de la acción de inconstitucionalidad, de la controversia constitucional, pero también a través de ejemplos. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la controversia constitucional, pues tratar de establecer que o recordar que la Constitución ha establecido que hay 3 órdenes de gobierno, que hay 3 poderes en México, que debe respetarse una esfera competencial para cada uno de estos órdenes, para cada uno de estos poderes, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el único tribunal que puede conocer de las controversias entre estos y de resolverlas. Y en cuanto a la acción de inconstitucionalidad, a diferencia del juicio de amparo, pues no puede ser promovida por cualquier persona, sino que será promovida por el presidente de la República a través de su consejero jurídico, de la Fiscalía General, de las comisiones estatales de derechos humanos, en fin. ¿Cuál es el objetivo de una acción de inconstitucional? Que la Corte defina si la norma o la parte normativa de una ley es o no acorde a los principios que la Constitución ha establecido. Y sí, efectivamente, Omar, esto de hacer llegar el conocimiento, me permito hacer aquí como un paréntesis o una reflexión, porque hay quien tiene el interés y llega y pregunta y dice, quiero conocer, soy maestro, por favor, están invitados para venir a mi grupo y darles a conocer esto. Pero muchas veces también nosotros tenemos que buscar, tenemos que despertar el interés, ir y tocar puertas en instituciones públicas y privadas, comentar que nuestros servicios son gratuitos, que dependemos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esto no tiene nada que ver con política, esto es conocimiento jurídico. Y algo, Omar, que me gustaría reflexionar contigo, fíjate, si todos deberíamos conocer algo de ecología, algo de nutrición, también todos deberíamos conocer algo de derecho, porque como una persona podría defenderse si ni siquiera sabe que tiene un derecho y luego si es consciente de ese derecho, cómo hacerlo valer, cómo solicitar la protección, cómo solicitar la restitución de una violación a derechos humanos. Entonces creo que es indispensable que el saber que existe un juicio de amparo que está ahí para llevar a cabo esto de proteger los derechos humanos en México, pues debería ser un conocimiento estandarizado en todos, ¿no? Seas o no abogado, todas y todos deberíamos conocer que en México existe un juicio de amparo y que es para proteger nuestros derechos y que quien va a resolver esos juicios de amparo es el Poder Judicial Federal a través de los juzgados de distrito, de los tribunales y de una Suprema Corte de Justicia. Perdón, ibas a comentarme algo. No, bueno, en síntesis que es muy, muy interesante toda esta labor, es, digamos, le llaman algunos lo adjetivo y lo sustantivo, ¿no? O sea, que conozcas, digamos, la doctrina, la teoría, los referentes, los precedentes, los autores, etcétera. Y por otro lado, que sepas a dónde ir, qué hacer. En síntesis es como el qué y el cómo. Entonces, conocer qué y saber cómo hacerlo. En ese sentido es una labor pues, bastante interesante la que se hace desde esta área en concreto, la divulgación con la sociedad, porque ya lo hemos venido dialogando, ¿no? En ese sentido es para gente que tenga estrictamente formación jurídica y para gente que carezca por completo de formación jurídica. Para los primeros es una aproximación y es una oportunidad de especializarse en materia, en una materia específica, que es lo que bueno, muchos autores, muchos académicos recomiendan, ¿no? O sea, tener un área de expertise, tener un área de hiperespecialización. Y para las personas que no necesariamente tengan formación jurídica, simple y llanamente es conocer sus derechos como algo, digamos, básico, convivencia básica en un estado democrático, ¿no? Sí. En ese sentido es la ciudadanía, digamos, un semillero de ciudadanía, por así decirlo, ¿no? Forjar ciudadanos conscientes, porque bueno, cualquier atropello se puede dar en cualquier momento para cualquier persona, en cualquier circunstancia.
va desde lo muy mínimo hasta casos de violencia extrema, ¿no? Que son lamentablemente fenómenos que existen actualmente en nuestra sociedad mexicana y que, bueno, desde acá, desde la Suprema Corte, en concreto desde las casas de la cultura jurídica, se viene realizando. Sin embargo, no sé si es algo más sobre toda esta labor que hacen. Veo que acá hay un montón de trípticos, veo que hay un montón de libros. Ah, sí, quería mostrarlo precisamente, Omar, para que quien nos vea, pues conozca estas casas de la cultura jurídica. Están todas y todos invitados a visitarnos. Estamos en Francisco Javier Gamboa, número 98, en la Colonia Americana. Muy localizables fácilmente. Y bueno, sí, desde luego aquí les ofrecemos diversa información. En este tríptico efectivamente pues se habla de los servicios de los que hablábamos al principio, de los eventos de actualización profesional, de los eventos de acervos documentales y de los eventos de vinculación con la sociedad. En general, bueno, en teoría y en síntesis va a parecer una suerte de conclusión. Cada estado de la República tiene una, al menos una. Al menos una. Sí, hay algunos estados que tienen más, pero al menos una sí. En ese sentido, bueno, es una labor nacional, es una labor, digamos, que se ha difundido a lo largo y ancho del territorio mexicano. Sí. Vaya, cualquier ciudadano mexicano, incluso para quienes están fuera del país, ¿no? Este es el tema de las fronteras ahora, la capacitación, las tecnologías de la información, por ejemplo. Una ventaja. Facilitan esto, ¿no? Los no lugares, o no necesariamente que sea un espacio físico como tradicionalmente se pensaba, ¿no? En ese aspecto es algo muy interesante. Desde este punto de vista, no mía, manera de conclusión, alguna reflexión final o algo sin invitación, no sé. Sí, desde luego, Omar, hay que utilizar el conocimiento que se nos está dando y en este caso así de manera gratuita, que vengan y conozcan nuestros acervos documentales, la biblioteca, que es una maravilla. Les digo, casi 30,000 libros especializados en derecho. El archivo histórico también es un gran tesoro, expedientes con una antigüedad de más de 200 años del tiempo de Juárez. Vamos a encontrar expedientes de la época cristera o de la Revolución Mexicana, así que son muy interesantes. Si alguien desea hacer su tesis de un tema específico y que esté relacionado con esos acontecimientos históricos, tendrá una muy fuente para enriquecer su investigación aquí en estos acervos documentales. Y desde el área de vinculación con la sociedad, pues me gustaría comentarles que cada año celebramos los derechos de la infancia a través de diversas actividades lúdicas que van dirigidas a niñas, niños y adolescentes, y a través también de un concurso nacional jurídico. Generalmente se lleva a cabo esta Semana Nacional en el mes de abril. Y luego en noviembre tenemos un cuentacuentos en el que se basa, la historia que se desarrolla se basa en un expediente real en el cual la Corte resolvió un asunto sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. Y finalmente hay otro evento llamado Un Día en la Corte, en el cual los participantes son ministras y ministros por un día. Aquí les vamos a prestar una toga, un mallete, para que finjamos, representemos, ya sea el Pleno o una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí sí se requiere un estudio previo, se requiere que lean una sentencia, se les facilitan las líneas de debate para que aprendan a hacer argumentación jurídica, una lista de los instrumentos jurídicos de apoyo, para que sus argumentos jurídicos o su argumentación de esas líneas de debate no sea solo en base a una postura moral, sino que vaya enriquecida por el conocimiento jurídico que aportan esos instrumentos de la lista, que puede ser la Constitución política, la ley de amparo, la ley orgánica del Poder Judicial, puede ser el Código Civil de una entidad federativa, puede ser una convención internacional, un tratado. La idea es que quien participe haga sus argumentos con base en esos instrumentos jurídicos y que aprenda cómo funciona el Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
vivenciándolo, es decir, a través de esto que es un poco teatral, pero que finalmente les permite ponerse en el lugar de un ministro o de una ministra para resolver un asunto. Muy interesante, Noemí, esta labor: derecho constitucional, argumentación jurídica, amparo, que son, digamos, las fuertes líneas de investigación. Si bien hay otras, ¿no?, en este aspecto, desde ese punto de vista multidisciplinario, transdisciplinario, sí. Conocimiento científico de diversa índole, que sé yo, peritaje, medio ambiente, antropología social, lingüística, inclusión. En ese aspecto es muy rica la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este aspecto formativo, en este aspecto, digamos, de divulgación del conocimiento. Sin embargo, bueno, a manera de conclusión, no sé si quieres añadir algo más, porque bueno, es algo muy interesante. Insisto, la infinita cantidad de cursos, de recursos, sí, de procesos formativos, diplomados, conferencias, de ponentes realmente destacados, tanto de carácter nacional como en el ámbito internacional. Precisamente las áreas de expertise, ¿no? Repito, es argumentación jurídica, derecho constitucional y amparo, entre otras, ¿no? Sin embargo, es como la triada así fuerte, digamos, lo que se desarrolla en la Suprema Corte y en concreto en las casas de la cultura jurídica. De manera de conclusión, no sé si... pues claro, Omar, invitarlos a ti y a todo tu público a que ingresen a las redes sociales de la Corte, ahora desde Facebook, desde X, antes Twitter, de Instagram, y hay un canal de Casas de la Cultura en YouTube, donde si no pudiste entrar a la conferencia el día y a la hora en que se transmitió en vivo, pues en este canal de YouTube de Casas de la Cultura Jurídica quedan las grabaciones, así que pueden en cualquier momento, si su interés es el conocimiento jurídico, en cualquier momento acceder a estas exposiciones, a estas presentaciones, Omar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Noemí, por el espacio, y bueno, gracias a todas y a todos por escuchar. Saludos.